Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que a muchos puede sonarles parecido a la ciencia ficción, quizás a los más veteranos que hay en casa. Según vayamos descendiendo la franja de edad, pues bueno, cada vez van a ser más los que dicen sí, este tema verdaderamente es preocupante y sí, este tema existe y cuidado con este asunto. Hace tan solo unos días se presentó en Oviedo el informe de análisis de la oferta de ciberseguridad en Asturias, así como el estado de la ciberseguridad en nuestra región. Un informe que señalaba que en Asturias se produce o se registra una media de 3 incidentes de ciberseguridad o relacionados con la ciberseguridad cada 2 días. Bueno, para hablar acerca de la ciberseguridad, si estos datos son buenos, malos o están en la media nacional, europea o mundial, se encuentra esta noche con nosotros una persona que sabe mucho de temas de ciberseguridad. Se trata de Miguel García, él es CEO de la empresa Castro Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como partida, cuando lees 3 incidentes de ciberseguridad cada 2 días, piensas que estamos en calzoncillos en este tema. Parecen muchos. Yo no sé si son muchos o no. Bueno, son muchos, sobre todo si te afecta a ti directamente, Claro. basta que sea Basta uno que para sea que uno. te Ahí parezcan está. muchos, pero sí es verdad que no deja de ser un poco la punta del iceberg, porque intentos, por diferenciarlo un poco, ¿no? Intentos de ataque hay permanentemente, tan permanentemente como que, bueno, en un momento dado puede haber algún tipo de dispositivo, algún tipo de elemento ¿Sí? lanzando esos intentos de ataques a nuestras empresas, incluso a nuestra casa, ¿no? Sí. El cacharrito que nos pone el operador telefónico en casa Sí. para que tengamos acceso a Internet, y de todos ellos pues hay una parte mínima, afortunadamente, que a veces tiene éxito, y que dentro de esos a veces tiene éxito cabría hablar de esos 3 cada Claro. 2 días o cada día y medio, etcétera, ¿no? ¿La ciberseguridad total existe o es una utopía? No, bueno, es una utopía, ¿eh? Es una utopía. Y además eso es la ciberseguridad, que el mundo de la ciberseguridad, que bueno, pues, acoge muchas veces expresiones hechas y mucho también argot Sí. muy particular. Una de los axiomas que está muy, muy reconocido en el sector precisamente es ese, ¿no? De que la seguridad 100% no existe. No existe. Entiendo que es un panorama no muy distinto a la seguridad aplicada a otros ámbitos, ¿no? Claro, Desde seguridad claro. vial hasta otro tipo de seguridades, pero bueno, ciertamente yo diría, iba a decir difícil, imposible el garantizar una seguridad plena Absoluta, en ¿no? cualquier Claro. ¿Estos datos de organización. 3 incidentes cada 2 días están en la media nacional, europea, mundial o nos pasamos por arriba o por abajo? No, bueno, vamos, sí, están en la media porque forman parte digamos, de los datos, son datos Sí, sí. muy centrados en Asturias, en este caso en el Principado de Asturias, pero son datos que forman parte digamos, de la estadística nacional. La estadística nacional, lo leí además hace casi, me diría, hasta minutos, Sí. datos del Centro Criptológico Nacional que hablan en el año pasado de unos 20.000 ataques o 20.000 ciberincidentes. Sí. De esos 20.000 aproximadamente, de esos 20.000, pues si 1.000 corresponden al Principado, bueno, pues es lo que hace esa Claro, media claro. de 3 cada 2 días, más o menos, sí estaríamos en esa media. En esa media. Sí. Bueno, entiendo que haya que distinguir entre macroataques y microataques. Me refiero, macroataques son los que, por ejemplo, en Asturias sufrió el Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón y el Hospital Universitario Central de Asturias. Vamos a ver, esos son ataques, digamos, programados y con un objetivo concreto, ¿no? Bueno, son ataques, sí, significativos, son ataques relevantes, ataques además en este caso que han tenido mucha visibilidad Sí. en la prensa, y que en todo caso forman parte de esos 3 cada 2 días que decíamos antes, ¿no? Sí. No todos ellos tienen esa relevancia o esa visibilidad, más que relevancia, visibilidad, pero sí es verdad que también, volviendo un poco al mundo de los datos, de esos 1.000 y algo que yo mencionaba que Sí. se han podido producir en el último año, año y medio,
fácilmente casi la mitad son significativos, ¿no? Son de, como tilda el propio Centro Criptológico Nacional, de peligrosidad alta o muy alta, ¿no? Sí. Incluso alguno crítico, que son la minoría. Los críticos pueden ser esos, ¿no? Sí. Que salen ya directamente a la opinión pública de manera inevitable porque son realmente relevantes, porque el impacto que tienen además, aunque uno, si es una organización y lo quiere un poco disimular, hay poco disimulo que valga, porque bueno, estás prestando unos servicios al ciudadano. Si esos servicios de repente, de un día para otro, de una hora para otra, dejas de prestarlos, pues poca escapatoria puede haber, ¿no? Pero cuando se produce un ataque como el que sufrió el Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón o el hospital, en este caso, el que lo comete, ya hablamos de un ciberdelincuente profesional. O sea, no es un chaval desde su ordenador que vemos a veces en series o películas que dijo, bueno, voy a ver. Sí, efectivamente, yo creo que es un símil o acudir al tema cinematográfico es una muy buena idea, porque efectivamente eso está como muy mitificado, muy la figura de ese pirata informático y tal, con un cierto grado de romanticismo incluso en un momento dado. Y hoy día el panorama no tiene nada que ver con eso, vamos. El panorama son organizaciones que a todos los efectos son empresas. Son empresas, tienen su marketing, tienen su departamento de recursos humanos, donde hay especialistas en recursos humanos que están, digamos, ojeando el mercado a ver qué técnico, qué pirata informático me conviene fichar en un momento dado, etcétera, etcétera. O sea, que todos los efectos son empresas, y lo que hay por detrás, en no pocas ocasiones, es el sustento de alguna entidad, incluso gubernamental, ¿no? Lo que en el argot también un poco se llaman las organizaciones Estado, organizaciones respaldadas por algún Estado, que, bueno, supongo como en otros contextos en los que hemos visto también, incluso en el cine, de organizaciones que determinadas agencias gubernamentales ponen en marcha, que son empresas tapadera y tal, bueno, un poco en esa línea, ¿no? Pero a efectos, digamos, reales, y que creo que cualquiera lo va a entender, es eso, funcionan como una empresa. Claro. Vamos con una batería de preguntas rápidas. A ver, ¿los ciberataques siempre buscan dinero? Los ciberataques fundamentalmente lo que buscan es, dinero, y cuando no buscan dinero, pues pueden buscar desestabilización de algún tipo a nivel, a lo mejor ya, como decía, político, cuando quien está detrás al final, llegamos a la conclusión de que no hay ni buenos ni malos. Todos los países tienen unos intereses, nosotros estamos en la órbita occidental y a lo mejor vemos los intereses de otros países como que son los malos, y ellos a lo mejor nos ven como malos a nosotros. Entonces, en esos casos puedes buscar la desestabilización política, el tema que se ha hablado también en ocasiones de las elecciones de tal país o de tal otro y tal, pero cuando no se trata estrictamente de eso, vamos, el común de los ciberdelincuentes lo que busca es dinero, sin duda. Claro. Un ciberataque en condiciones, un ciberataque potente, ¿puede cambiar el curso de unas elecciones? Porque esto se ha hablado, pues, cuidado, que aquí hubo un tema, o se sospechó que hubo un tema, hasta algo tan importante como unas elecciones a presidente de los Estados Unidos, que en teoría sería el proceso democrático más seguro del mundo, por tratarse de lo que estamos hablando. Ya hemos dicho que no hay nada seguro. No hay nada seguro, ¿no? Pero bueno. Es lo que uno tiene. Con todos mis respetos hacia Ruanda. Oye, desestabilizaron las elecciones en Ruanda. Y dices, bueno, ya, hombre, claro. Quizás igual en un país poco tecnificado las puedes desestabilizar, pero por otras vías. Lo digo bueno, habitualmente todos los meses de enero, y la última creo que fue la semana pasada, el World Economic Forum publica un informe de riesgos, un informe global de riesgos, donde se habla de todo tipo de riesgos políticos, riesgos de hambrunas, riesgos de otro tipo, ¿no? Pues en el apartado de riesgos tecnológicos o de ciberataques, por entendernos un poco, abusando quizás de la palabra, no es extraño que uno vea el informe y que la conclusión a la que llega es los países con mayor susceptibilidad de ser amenazados son eso, Estados Unidos, la zona de Europa, los diferentes países que estamos en Europa y tal. Claro, al final la conclusión es muy fácil. Claro, es que los que están tecnificados. Es a esos países a los que les puedes hacer pupa por esta vía
por la vía tecnológica. Correcto. Los hackers siempre son rusos, porque si dices hackers, rusos. Hackers, rusos. No, los hackers son rusos, son estadounidenses y son de todo tipo. Españoles, por supuesto, también. Pero sí es verdad, vuelvo un poco a lo de esa polarización, un poco de la que hablaba antes, de la órbita occidental o la órbita no occidental. Sí es cierto que hay 3 o 4 países que claramente, de alguna manera, podríamos decir que los tenemos enfrente. Uno de ellos es Rusia, sin lugar a dudas. Otro de ellos es Irán. Irán tiene una capacidad, a pesar de que a lo mejor uno no lo piensa, ¿no? Porque ve siempre las imágenes de Irán, un país que tiende más bien uno a pensar en un país empobrecido y tal, aunque haya ciertas élites, como lo hay en todos los lados, pero tiene una capacidad tecnológica, por lo menos para hacer este tipo de mal, interesante. Otro de ellos, que tampoco es la panacea del bienestar y del desarrollo y tal, o al menos así lo vemos nosotros, que es Corea del Norte, y también de los más importantes grupos, generalmente, ya digo, con respaldo estatal de ciberdelincuencia, vienen o proceden, digamos, ataques de Corea del Norte, y luego, bueno, China, claro. Son un poco los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Los 4 jinetes del Rusia, apocalipsis. China, Irán y Corea del Norte. Bueno, decíamos ataques a grandes instituciones, organismos, los 2 ayuntamientos principales de Asturias, Oviedo, Gijón, el UCA, pero en la pequeña empresa, por ejemplo, el que tiene una pequeña empresa, ¿qué ataques son los que puede sufrir y por qué? ¿O qué buscan? No, bueno, en las empresas pequeñas y a lo mejor a veces no tan pequeñas, pero bueno, la pyme, la pequeña y mediana empresa sufre ataques de similar naturaleza. Los ataques que se han producido en Gijón o en Oviedo, un proveedor tecnológico que daba cobertura, digamos, al Ayuntamiento de Oviedo y otras instituciones, son ataques de lo que se llama, sin entrar en términos muy técnicos, secuestro de datos, un secuestro en el que literalmente secuestran tu infraestructura informática, tus ordenadores o tus datos, etcétera, etcétera, y tienes que pagar un rescate. De ahí viene el nombre de ese concepto de secuestro de datos, ¿no? Con la nomenclatura inglesa que abusamos siempre de utilizarla, no la vamos a usar hoy. Y eso, como digo, le puede pasar a una empresa grande, mediana, pequeña, etcétera. Lo que hay es un tema que a mí me gusta tildar o etiquetar como el mito de la irrelevancia, que creo que lo define muy bien. O sea, esta expresión lo define muy bien. Nosotros pensamos que como somos pequeños, que ¿quién va a venir a buscarme a mí las cosquillas, ¿no? Bueno, pues nos buscan las cosquillas, Y a veces, no tanto por lo que saquen de nosotros, sino porque nos utilizan de puente nuestra infraestructura. Al final, todo esto, lo que hay por detrás es Internet, es una red de redes. Y entonces, bueno, las interconexiones que hay, como las conexiones telefónicas, las interconexiones que hay para llegar a tal lugar, a tal destino, a lo mejor pasan por mi casa. Y en ese pasar por mi casa yo me veo afectado o directamente, no porque me vea afectado, impactado por un ataque, sino porque están utilizando mi infraestructura o mi red o mis ordenadores para llegar al destino que quieren llegar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues insisto, el mito de la irrelevancia es una verdad inexcusable e innegable, ¿no? El pensar que como yo soy pequeño a por mí no van a venir, pues eso es una falacia. Claro. Ante un ataque de estos, un ciberataque de estos a una pequeña o mediana empresa, ¿la solución es pagar? La solución nunca debería ser pagar. Y lo llevo al terreno del mundo real, del mundo físico, ¿no? Si sufre uno un secuestro, un familiar o tal, siempre la policía nos va a decir no paguen ustedes. Si es verdad que si es un hijo tuyo, ya veremos si pago o si no pago. Pero lo cierto es que la recomendación y la buena praxis sería no pagar, porque no tienes ninguna garantía de que te vayan a devolver tus datos. Al final viene a ser, para que lo entendamos todos, que te dan una llavecita con la que vuelves a abrir eso que habían ellos cerrado, ¿no? Habían metido tus datos como en una especie de baúl y te dan una llave para que abras el baúl. Sería una buena metáfora, ¿no? Una forma gráfica de verlo. Claro, yo si pago no tengo mucha garantía de que me den la llave. De hecho, ha ocurrido
y hay estadísticas al respecto, no recuerdo ahora exactamente los datos, pero en algún informe británico que he podido leer hace no mucho tiempo, creo que hablaban de hasta un 40% de pagos que se han realizado y que habían sido infructuosos porque no habían tenido esa respuesta. En otras ocasiones, pagar una vez lo que te lleva es a que te pidan más. Atacando, claro. De nuevo, vuelvo a decir, no es muy diferente la situación al mundo tradicional físico que conocemos o que hemos visto novelado en películas o en algo así, ¿no? Pero que bueno, es un reflejo de la realidad. Pues en esto pasa lo mismo. ¿Esto es siempre una carrera de la seguridad contra el ladrón? Bueno, la carrera de la seguridad contra el ladrón la tenemos... ¿Es una carrera entre ustedes, por ejemplo, y el hacker? La tenemos perdida ¿Siempre va por delante el hacker? Van por delante porque no ya pensando en empresas que ofrecen servicios de ciberseguridad, sino una empresa normal susceptible de ser atacada, como lo puede ser una empresa mismamente de especialistas en la materia. Claro, si tú eres una empresa, como puede ser este canal de televisión que se dedica a la grabación de programas, a la emisión de programas, de contenidos, etcétera, etcétera, imaginemos que tuviese, que no sé si es el caso, pero que hubiese algún experto en ciberseguridad que tratase un poco de cuidar el que todo vaya bien. Claro, puede ser una persona, pero es que enfrente a lo mejor lo que tienes es un equipo de unos señores súper especializados cuyo digamos, modus operandi y razón de ser es única y exclusivamente porque es su negocio, es el modelo de negocio de los malos es atacarte a ti y por lo tanto, claro, estás en clarísima desventaja. Por eso al principio yo lo he querido un poco describir como empresas, y es que es lo que son, funcionan como empresas. Dígame una cosa, diariamente yo creo que todo el mundo recibe en su correo electrónico un correo, dos, a la semana 3 o 4 o 5, que dices, mira, ni lo abras porque o es un timo, o es un virus, o es algo de esto, ni lo abras, o sea, pasa directamente, elimínalo y a correr. Vale. ¿Tan difícil es para la policía dar con la autoría de esta gente? ¿O dices, bueno, es que esto te pudo venir desde Vladivostok? Sí, yo creo que no es trivial. No es trivial, es lo que se denomina eso, la atribución, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién habrá podido ser o quién no habrá podido ser? Ahí entra en juego también los temas de las jurisdicciones. A lo mejor como policía española te puedes mover en el ámbito de lo que determine un juez en el territorio nacional. Si tienes que intervenir en otro país, entrará en juego lo bien o lo mal, voy a decirlo de una manera muy llana, que nos llevemos con ese país a nivel judicial, si hay algún tipo de acuerdo, si no lo hay, etcétera, ¿no? Con lo cual no suele ser una tarea trivial, desde luego, ni fácil, ¿no? Sí es verdad que se identifica a gente y por eso sabemos que unos están en Corea del Norte y otros están no sé dónde y tal. Lo vemos también por las noticias, no solo en España, fuera de España. El FBI ha imputado a 3 oficiales del ejército norcoreano por tal y cual. Bueno, pues efectivamente llegan a identificar a la gente y tal, pero bueno, no es una tarea trivial. Otra cosa, podemos, o al menos yo, puedo llegar a entender al que instala algo en tu ordenador con la idea de pedirte un rescate monetario y demás. Lo que no acabo de entender es el que crea un virus que entra en tu ordenador y simplemente fastidia tu ordenador. Y dices, ¿para qué? Bueno, por el hecho de hacer daño puede ser una buena explicación, ¿por qué no? La gente no todos somos buenos o malos, o hay de todo, ¿no? En la viña del Señor, como se suele decir. En todo caso, ahí hay un negocio también. ¿Cuál es el negocio? Pues la gente que hace esos programas informáticos dañinos que luego perjudican a otra gente, a otros ordenadores, etc. Uno de sus modos, digamos, de ganarse la vida, por ejemplo, puede ser vendiendo ese producto, como producto que es. Claro, es un programa informático como cualquier otro programa informático legal que nosotros adquiramos, vamos a un centro comercial y, oye, pues me instalo esto para escribir
procesador de textos o cualquier otro tipo de producto informático, ¿no? Pues ahí podríamos hablar la famosa Internet profunda y este tipo de cosas en las que lo que hay son verdaderos mercados negros, nunca mejor dicho, ¿no? Y en esos mercados negros, bueno, pues se compra y vende de todo. De todo, literalmente. Es decir, temas de drogas, temas de armas, temas de tal, pues temas a lo mejor de código informático, de programas informáticos, que no dejan de ser un arma también, un arma de otra manera, un arma más limpia, más higiénica, más, como dice un amigo mío, que estás con el vamos, un tentempié, por decirlo suavemente, encima de la mesa y tecleando suavemente con las yemas de tus dedos un teclado, ¿no? Y no estás con una pistola en un banco pegando tiros al techo y dando voces a la gente que se tira al suelo y este tipo de cosas, pero no hay mucha diferencia en los efectos y en lo que uno consigue o lo que ellos consiguen por esa vía, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el ataque más común? Pues el ataque más común o la debilidad más común, desde luego el ataque más común está siendo este tema de los secuestros de datos, ¿no? Y quizás una de las razones por qué se llega a eso, y lo reflejábamos nosotros en el informe, es porque hay un montón de vulnerabilidades, un montón de debilidades que tienen los equipos informáticos, bueno, toda la informática que puede haber, ya digo, en un hogar, en una empresa. Esas debilidades muchas veces son debilidades conocidas, debilidades que se publican además en esos mercados negros y bueno, pues lo que hay es una falta por parte del común de los mortales de hacer bien los deberes y cuando tengas ciertas debilidades o ciertas vulnerabilidades en tus equipos informáticos, trata de cubrirlas. ¿Cómo se cubren habitualmente? Bueno, pues con una palabra también muy, muy sencilla que es parcheando. Poniendo parches aquí, parches allí, como si fuese un calcetín que parcheas, ¿no? Y eso no está ocurriendo, eso no ocurre. Hay vulnerabilidades conocidas de las que se da noticias, desde que hay boletines, hay agencias específicamente dedicadas a, digamos, a dar esa voz de alarma. Y luego en las empresas lo que hacemos es que somos, voy a decirlo con un término cariñoso, somos perezosos, no hacemos los deberes correctamente, no parcheamos, no ponemos ese remedio en nuestro sistema y entonces viene un malo, sabe que ahí tienes un agujero y entra por ahí. ¿Continúa existiendo el virus de la policía? ¿O que se llamaba el virus de la policía? Yo creo que todos los virus o todas estos... Entiendo que era mal llamado, estos programas informáticos, ya digo, dañinos, por darles ese apelativo, de alguna manera no dejan de existir, Lo que ocurre es que se va modernizando toda la capa informática que hay presente, ya digo, en organizaciones, domicilios, etcétera, y algunos de esos virus o programas dañinos, pues bueno, dejan de tener efecto, ¿no? Porque ya están robustecidos esos sistemas y demás, pero no porque los virus o similar dejen de existir y de hecho en algunas ocasiones se ha dado, vamos, la noticia de que efectivamente un virus que a lo mejor había aparecido en 2008, hace ya 15 años, 16 o 20 años o tal, surge de momento. Claro, ¿por qué surge? No porque surja de momento o de repente, sino porque alguien ha conseguido de alguna manera colarlo en una red informática a lo mejor antigua o anticuada o no actualizada, etcétera, etcétera. Claro. Y como remedio más eficaz para la persona que está en casa, para el particular que puede estar viéndonos, para mantener el equipo seguro en algunas condiciones. Yo creo que la mejor recomendación es el sentido común. Sí. El sentido común es la mejor recomendación, tanto en los domicilios como en las empresas. Todo esto al final sí que tiene un componente tecnológico indudable, pero tiene un componente social o tiene un componente de cultura, de comportamientos, me refiero, en el ámbito más empresarial hablaríamos de cultura corporativa, en el ámbito más doméstico quizás, como he dicho hace un momento, hablaríamos más de aplicar el sentido común, ¿no? Como se suele decir, que es el menos común de los sentidos en ocasiones, ¿no? Entonces, sí puedes tener un antivirus, sí puedes tener algún otro elemento que proteja tu ordenador en casa, pero lo que tienes que hacer es, insisto, aplicar el sentido común y creo que
que usted lo mencionaba antes, no pinchemos en donde no debemos pinchar, si recibimos un correo que ni esperamos, Sí. que además es de un remitente que no conocemos, etcétera, etcétera, que no nos pierda la curiosidad, que al final muchas veces es eso, ¿no? Dice, ¿qué vendrá aquí? ¿Qué vendrá aquí? Voy a pinchar. Y eso nos lleva seguramente a tener algún que otro problema más de una vez, ¿no? Es así que muchas veces, incluso cuando viene de fuentes conocidas, de un destinatario conocido, que lo que ocurre en ocasiones es que el destinatario no es conocido, pero hay muy poca diferencia entre, por ejemplo, si yo le mando un correo electrónico a usted, entre el nombre de mi dirección que usted conoce y que reconoce y que, bueno, habitualmente siempre nos carteamos de esta manera, y a lo mejor le han cambiado una letra o le han quitado una letra y donde ponía Miguel García pone un punto en el medio, le han quitado el punto o algo así, uno no se percata de ese pequeño cambio y dice, bueno, mira, me ha escrito Miguel. Y resulta que no era Miguel, era otro señor, ¿no? Era un Miguel en Corea o en Irán. Esto, cuando estamos hablando, parece que estamos hablando del equipo informático que tenemos en casa, del ordenador que tenemos en casa. Pero el móvil no es ajeno a todo esto. No, el móvil es el ordenador que tenemos en el bolsillo. Exacto. Efectivamente. Hemos pasado de tener el ordenador en casa a llevar el ordenador con nosotros. En vez de ir en una mochila, va en un bolsillo. Y ese móvil también puede sufrir un ataque. Absolutamente, vamos. Sí. Lo sufrió hasta el del presidente del gobierno, dicen. Por ejemplo, eso parece. Sí. ¿Y sería más seguro que el que podamos tener usted o yo? O al menos quiero pensar que sí. Claro. Quiero pensar que sí. Claro. Sí. Quiero preguntar una cosa. Volvemos, a lo de que no hay seguridad al 100% y esa es la prueba más evidente. Vamos. Sin duda. Quiero preguntar una cosa que muchas veces en conversación de bar se cita. ¿El móvil nos oye? El móvil puede oírnos, claro. Porque si usted y yo ahora comenzamos a hablar de motos, muy probablemente dentro de 15 minutos nos llega un anuncio de motos al teléfono. Sí es. ¿Y quién nos escucha? Bueno, cuando nos escuchan con un cierto grado de conciencia por nuestra parte, es decir, cuando somos conscientes de que efectivamente, sea porque nos escuchen o sea porque interactuamos con un navegador o con un buscador en Internet, buscando determinadas cosas que nos interesan en un momento dado, pues sí, de ahí no nos debería sorprender que 15 minutos o menos de 15 minutos después, en el siguiente clic de siguiente página que cargue nuestro navegador, aparezca algo relacionado con lo que acabamos de buscar, ¿no? Cuando hablamos de que esto se hace sin tener conocimiento o ser consciente el usuario, pues vamos, afirmativamente, claro que ocurre, y de hecho, pues empresas como la que proporcionaba el producto con el que se ha podido espiar al presidente de gobierno, ¿no? De lo que se ha hablado en los últimos meses y demás, ese tipo de empresas pues tienen un nivel de conocimiento de la tecnología y de sofisticación y una serie de ingenieros o de especialistas en sus filas que, por supuesto, con un portátil que estoy viendo ahí enfrente o con un móvil o con lo que sea, donde tú piensas que inicialmente para que aquella cámara funcione tienes que darle tú a un botón, pues no necesariamente. Claro. No necesariamente porque ese dispositivo, esa cámara ya está en mi teléfono, digamos que hay una electrónica por detrás que es la que hace que esa cámara opere o deje de operar, y lo que terminan por hacer es buscar también, como decíamos antes, buscar los agujeros, buscar el agujero por el cual pueden ellos activar la cámara o pueden ellos activar un micrófono o pueden ellos activar cualquier otra función del móvil sin hacer uso de ese interfaz o de ese menú o de ese botón, esa botonera, claro, que habitualmente yo como usuario sería lo que tocaría, ¿no? Al final, esos elementos que interaccionan con el usuario no dejan de ser más que una especie de capa de pintura, como si fuese un coche, la capa de pintura bonita, pero la funcionalidad está ahí. Es decir, que independientemente de ponerle esa pintura roja a nuestro clásico que pudiéramos tener en casa, el coche va a funcionar igual. Pues bueno, viene alguien que le importa 3 cominos la pintura roja o verde o del color que sea y dice, no, yo esto lo arranco igual. Pues esto ocurre un poco igual. Miguel, parece ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Pero no lo es. Y vamos a más. Sí, vamos a más. Y vamos a más. Vamos a más si nos metemos en temas de inteligencia artificial o de otra cosa. Vamos.
Claro. Sí, vamos a más. Pues Miguel García, CEO de Castro Alonso, gracias por, bueno, explicarnos bien esto de el informe de ciberseguridad en Asturias y el análisis de la oferta de ciberseguridad en Asturias, que sin duda es un tema que preocupa o debería preocupar a bastantes en este caso, ¿no? Sí, yo creo que un poco la percepción que hemos tenido al realizar el estudio es que sí que hay familiaridad con el concepto. Además lo preguntábamos literalmente así: ¿está su organización familiarizada con el concepto? Y yo creo que sí, que hay, vamos, que ahora ya hay un cierto grado de madurez en las organizaciones, la gente sabe lo que hay. Lo que quizás les cueste más al usuario medio, digamos, al empleado medio de una empresa, de una organización, incluso del sector público, a lo mejor le cuesta más calibrar las consecuencias. Claro. Algo que puede tener más claro quien está al frente de esa organización, porque las consecuencias te impactan en la cuenta de resultados o en la imagen pública o tal, y quien está al frente de la empresa o de la entidad lo tiene como más claro, ¿no? Y a lo mejor si somos un empleado normal de la organización, pues igual sí sé que puede haber consecuencias, pero no sé calibrar en qué medida tal, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una zona, un espacio en el que hay que trabajar todavía en temas de sensibilización, que se habla mucho de la sensibilización en el ámbito de la ciberseguridad. Pues yo creo que eso, que ya no estamos tanto en la etapa de que la gente no sepa de qué va esto, ya a la gente le suena la palabra. Hace unos años a lo mejor decía: ¿y eso qué será? ¿Eso qué será? Ahora no, ahora ya sabemos de qué va, pero a lo mejor lo que no somos todavía capaces es de ser conscientes de las consecuencias que puede tener, ¿no? ¿De qué tipo? O porque pensamos que no, de nuevo, que a mí no me va a afectar a mí a nivel individual dentro de la organización. Oye, bueno, esto se ha estropeado, estoy un día aquí un poco esperando a que lo arreglen los de informática y tal, ¿no? Lo que a lo mejor la gente no sabe es que hay empresas que han cerrado incluso. Y entonces, bueno, la gente la pones al final de patitas en la calle, claro, porque si la empresa cierra... No puedes operar. Exacto, llega un momento en que el impacto ha sido tan grande que esa empresa ya no abre, ya se acabó, ya tal. Entonces, bueno, yo creo que, insisto, ahí hay un espacio de mejora, ¿no? Como dicen ahora, para que todos tomemos un poco esa conciencia de que esto es más serio de lo que a priori pueda parecer. Sin duda que sí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Miguel García, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos, espero de manera segura, a la publicidad. Volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo.